Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta semana se dio un acontecimiento importante, yo diría interesante, más que importante, desde mi punto de vista, que es la acusación del gobierno de Michoacán precisamente del jefe del Ejecutivo del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo y del exsecretario de Educación del Estado, Héctor Ayala. Y bueno, en ese sentido dijo el actual mandatario que detrás del plantón Poder de Bases, que está asentado en el centro histórico de Morelia, atrás de este movimiento está precisamente el exgobernador y el exsecretario de Educación. Esto hizo reaccionar al propio Silvano Aureoles y finalmente reapareció, al menos en redes sociales, desmintiendo todo lo anterior, pero bueno, la cuestión queda todavía en el aire. Evidentemente debe de haber pruebas, debe haber datos que conlleven a la injerencia del exgobernador en el actual movimiento magisterial de la CENTE, la fracción o facción Poder de Bases. Esta situación, bueno, pues es un nuevo encontronazo. Ya tenía tiempo en que no había este tipo de acusaciones del gobernante actual contra el exgobernante, su antecesor. Pone esto de nuevo a la luz pública, lo pone en una lucha campal mediática que no tuvo 2 días, duró, ya se fue apagando. Pero aquí lo importante, yo diría lo interesante, la reaparición del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien tenía mucho tiempo que no lo habíamos visto. ¿Qué tal? Bueno, la semana pasada se puso todavía a discusión, cuando menos 2-3 días, en la capital michoacana, el tema del alcoholímetro. ¿Debe seguir funcionando? ¿No debe seguir funcionando? Y de qué manera, si es que funciona, si debe seguir funcionando, de qué manera debe hacerlo. Bueno, y eso se derivó de una cuestión de un funcionario de gobierno de Morelia que platica en redes sociales que su hija fue detenida con el alcoholímetro, el operativo del alcoholímetro, y le pidieron a la hija que dejara el carro y se fuera en un taxi. Sin embargo, él venía de la Ciudad de México o de algún lado y llegó a tiempo al lugar y quiso llevarse el carro, no se lo permitieron, se hicieron de palabras, según les dijo corruptos, que lo maltrataron, que lo esposaron. Bueno, se hizo un tremendo relajo y acusó el funcionamiento de los alcoholímetros y culpó a un funcionario, a un compañero, digamos, de gobierno de Morelia, de lo que le pasó a él. Estaba muy indignado. Esto provocó que alguna gente se fuera en contra de la policía de Morelia, quien es el que lleva el operativo, otra gente en defensa, y insisto, se armó la discusión en torno a la vialidad o no vialidad del alcoholímetro. Al final, el consenso mayoritario: deben seguir los operativos de los alcoholímetros porque permite revisar a aquellos jóvenes, sobre todo a altas horas de la noche, que andan muy tomados y manejando y pueden provocar accidentes viales. Y en ese sentido, pues establecer nada más que la situación del alcoholismo en Morelia está considerada como grave, sobre todo en los jóvenes, y aún más con todo lo que se diga, con todo lo que se crea en las mujeres. El alcoholímetro es un buen programa, es un buen operativo, debe de seguir pese a todo. Bueno, no es fácil reconocer para muchos, para pocos, para medianos, como se quiera ver, algunos logros del actual gobierno de Michoacán.
Y yo diría uno que se me hace importante, que es la desactivación de grupos de ciudadanos armados de manera ilegal en la región o en la zona de Ario de Rosales, sobre todo en el tramo carretero Ario de Rosales, La Huacana y viceversa. ¿Por qué digo esto? Porque en un operativo donde no hubo enfrentamiento, no hubo y en consecuencia detenidos, decomisos, muertos, heridos entre este grupo civil armado y la Fuerza Federal y Estatal, bueno, se debió seguramente a una operación política que permitió que ya no haya en aquella región retenes de, insisto, grupos civiles armados que impedían el acceso de manera directa y el libre tránsito de vehículos y de personas. Esta situación, insisto, se dio sin ningún enfrentamiento armado, lo cual nos conlleva a pensar de que hubo una negociación entre los grupos criminales o los grupos de armados civiles, armados ilegalmente, insisto, con las autoridades del gobierno federal y del Estado. Voy a decir algo que parece como absurdo, que no debe de ser, haya sido como haya sido, al final ya hay el libre tránsito en aquella zona, insisto, en la carretera Ario de Rosales, La Huacana. No hay ya ese coto, lo cual, insisto, haya sido como haya sido, se llegó a que la población de aquella región tenga precisamente una mayor tranquilidad en el paso, cuando menos en ese tránsito, y bueno, establecer que haya sido como haya sido, insisto. ¿Por qué digo haya sido como haya sido? Porque no es tan fácil que un grupo civil armado de manera ilegal se quite de un retén nada más porque llega la Fuerza Federal y Estatal, y la Fuerza Federal y Estatal no llega nada más a quitar a ese tipo de gente y nomás que se haga a un lado, nomás con su sola presencia. Seguramente hubo negociación, hubo operación política. Lo importante es que está el libre tránsito en aquella región. Soy Samuel Ponce Morales. No se olviden de visitar, por supuesto, Acueducto Online, y sobre todo dar like, suscribirse y activar la campanita.